You walk around this building and everyone is so supportive and so excited about what is happening with the Fever. Hay algo que salió desde Indianapolis que tiene a todo el mundo del baloncesto hablando sin parar. La gerente general del Indiana Fever, Amber Cox, por fin rompió el silencio. Y lo que dijo sobre Caitlin Clark no fue el típico comunicado corporativo. Fue directo, sin filtros, y lleno de detalles que revelan una realidad que la mayoría de los fans nunca había visto. La verdad de lo que realmente está pasando dentro de esa organización va mucho más allá de cualquier titular. Así que quédate, porque esta historia tiene muchas capas, y cada una va a cambiar por completo la forma en la que ves la era de Caitlin Clark en Indiana. Pero antes de meternos en lo que dijo Cox, hay que regresar al inicio de todo esto. Cuando Caitlin Clark bajó de ese escenario después de ser seleccionada como la número 1 en el WNBA Draft 2024, nadie tenía que imaginar lo que venía. El mundo del baloncesto ya lo sabía. Números históricos en Iowa Hawks. La atleta más viral en la historia del deporte femenino. Multitudes comprando boletos, jerseys y conectándose por millones. Las Fever no solo estaban eligiendo a una jugadora, estaban heredando todo un movimiento. Y con ese movimiento llegó la presión, el escrutinio y expectativas que casi ninguna franquicia tiene que soportar. La directiva lo sabía, pero entenderlo en teoría y vivirlo en carne propia son dos cosas totalmente distintas. La temporada de novata de Clark en 2024 fue simplemente histórica. Promedió 19.2 puntos y lideró toda la liga con 8.4 asistencias por juego. Cargó a un equipo de Indiana que había empezado 1-8 hasta llevarlo a los playoffs. Se llevó el premio de novata del año, fue nombrada al primer equipo All-WNBA y rompió récords de audiencia, ventas de boletos y jerseys. Solo en camisetas, el equipo vio un aumento del 1193%. Arenas llenas cada vez que Indiana llegaba a la ciudad. Cadenas de televisión liberando espacios en horario estelar. El baloncesto femenino nunca había vivido algo así. Y en medio de todo ese caos, dentro del vestidor, había una joven de 22 años intentando aprender a liderar a un equipo profesional mientras cargaba con el peso de todo un deporte. Pero entonces pasó algo que nadie veía venir, y puso en riesgo todo. La temporada 2025 estaba destinada a ser el momento en el que todo encajara. Llegó una nueva entrenadora, Stephanie White, con un sistema ofensivo renovado. Se sumaron veteranas. El roster era más profundo. Las expectativas estaban por las nubes. Pero casi desde el inicio, las lesiones empezaron a aparecer. Clark sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo en mayo. Antes de recuperarse por completo, en junio llegó una lesión en la ingle izquierda. Y justo cuando parecía que estaba lista para volver, el 15 de julio una lesión en la ingle derecha terminó por frenarlo todo. Juego tras juego, se le veía en la banca, vestida de calle. Los fans frustrados. Los críticos haciendo ruido. Las teorías sobre su estado físico, la comunicación del equipo y lo que realmente pasaba dentro del Gainbridge Fieldhouse se dispararon en todas las plataformas. Y luego llegó el 4 de septiembre, cuando una publicación en redes sociales detuvo a todo el mundo. Clark confirmó que su temporada había terminado. Decepcionada, ni siquiera alcanzaba para describir lo que sentía. El año se había acabado, y solo había jugado 13 partidos. Pero aquí está lo que casi nadie estaba viendo con claridad en ese momento. La gerente general estaba a punto de decir algo mucho más importante de lo que parecía. Amber Cox tomó el micrófono y no esquivó la realidad. Dijo claramente que Clark había hecho absolutamente todo lo que estaba en sus manos para regresar a la cancha. Nadie trabajó más duro que Caitlin. Nadie quería estar en la cancha más que ella, afirmó durante las entrevistas de cierre de temporada. Y esas no son palabras para proteger una marca, son palabras de alguien que vio a una jugadora esforzarse todos los días en rehabilitación, sin lograr volver por razones que estaban fuera de su control. Cox fue más allá en su comunicado oficial, explicando que Clark pasaba horas diarias en el gimnasio intentando regresar. Y que fue la propia organización la que tomó la decisión de detenerla,
porque simplemente no había tiempo suficiente en la temporada para que volviera de forma segura. La salud a largo plazo, dejó claro, siempre iba a estar por encima de un regreso apresurado. Pero lo más impactante que dijo Cox no tenía que ver con la lesión, sino con el futuro. Aquí es donde todo se pone interesante. Cuando los reporteros le preguntaron sobre lo que viene, no dudó. No habló con términos vagos ni promesas vacías. Los miró directo y aseguró que cuando Clark regrese en 2026, van a ver una versión suya en otro nivel completamente distinto. Yo creo que vamos a ver otro nivel, dijo Amber Cox, y sinceramente suena hasta difícil de creer. Déjalo caer un segundo. Estamos hablando de una jugadora que, en solo 13 partidos durante una temporada 2025 llena de lesiones, aún así promedió 16. 5 puntos y 8 asistencias por juego. Volvió a ser All-Star por segundo año consecutivo. Y siguió dominando la conversación nacional del baloncesto femenino, aún jugando apenas una parte mínima de la temporada. Y ahora, la persona que dirige la franquicia está diciendo que todavía hay otro nivel que ni siquiera ha tocado. Eso no es relaciones públicas, eso es un aviso para toda la WNBA. Pero la confianza de Cox no viene solo del talento de Caitlin Clark. Viene de algo más que reveló sobre cómo manejó su tiempo fuera de la cancha. Y aquí es donde Clark se separa del resto. Normalmente, cuando una estrella se lesiona, desaparece. A veces aparece en los juegos, saluda al público y se va directo al área médica. Pero Clark no hizo eso. En cada viaje del Indiana Fever mientras estuvo lesionada, ella iba en el avión. En cada partido, estaba en la banca, hablando, metida en el juego, corrigiendo a sus compañeras en tiempo real. Cox la llamó una gran compañera y una líder, justo en un momento donde muchos jugadores aceptarían un rol reducido sin decir nada. Y mientras tanto, Casey Mitchell dio el paso al frente, promediando 2 puntos por juego, la mejor marca de su carrera, cargando con la ofensiva en ausencia de Clark. En un podcast, Mitchell dijo que entendía la frustración por los tiempos de recuperación, pero dejó claro que traer de vuelta a Clark al 100% siempre fue la única decisión correcta. He pasado por 11 cirugías, sé lo que son las lesiones, explicó. Esa perspectiva cambia todo. Incluso desde la banca, la presencia de Clark estaba transformando la manera en la que jugaba el equipo. Y eso no fue casualidad. Si te metes más a fondo en el vestidor de Indiana, te das cuenta de algo que ninguna directiva puede fabricar: química real. Compañeras hablaban del grupo llamado Tres Leaks, el trío unido de Clark, Lexie Hull y Sophie Cunningham. También de las rutinas previas a los partidos que Clark mantenía con Aaliyah Boston incluso estando fuera. Cuando se tocó el tema de la cultura del equipo, el presidente del Fever, Kelly Krauskopf, reveló algo clave: antes de iniciar la temporada 2025, el núcleo joven hizo una petición muy específica. No querían una superestrella mediática. Querían proteger su vestidor. Protejan la cultura que ya empezamos, fue el mensaje exacto. Y eso no suena a un equipo roto, suena a un grupo que sabe perfectamente lo que tiene y no quiere que nadie lo arruine. Pero no todos quisieron darles ese crédito. Y la polémica que explotó alrededor de ese vestidor casi destruye todo antes de que pudiera consolidarse. Si seguiste la WNBA a finales de 2024, seguro recuerdas cuando Sheryl Swoopes encendió la conversación en Hills Arena. La leyenda aseguró que había tensión fuerte dentro del equipo y sugirió que algunas jugadoras no estaban cómodas con toda la atención que traía Clark. La frase se volvió viral en cuestión de minutos. Capturas, opiniones, debates, fue uno de los temas más grandes durante semanas. El problema fue no había pruebas. Cuando le pidieron detalles, Swoopes admitió que no estaba dentro del vestidor. Ninguna jugadora confirmó esa versión. Y cuando Clark habló del tema en abril de 2025 durante una transmisión alternativa del March Madness, junto a Diana Taurasi y Sue Bird, se mantuvo firme. Dijo que siempre habrá gente que cree saber lo que pasa puertas adentro, pero que la verdad solo la conocen quienes están ahí. El ruido, dejó claro, dice más de quien lo crea que de lo que realmente pasa en Indiana. Y luego vino lo más importante:
lo que el equipo hizo en la cancha en 2025 sin su estrella. Indiana ganó la Commissioner's Cup por primera vez en su historia. Eliminó al Atlanta Dream en la primera ronda de playoffs. Y llevó a las Las Vegas Aces, una de las franquicias más dominantes de la liga, hasta un quinto juego definitivo en semifinales, cayendo en tiempo extra. Se quedaron a una sola victoria de regresar a unas finales de la WNBA después de más de una década. Todo eso sin su jugadora más importante. Y en cada banca, en cada partido, ahí estaba Caitlin Clark, gritando, señalando jugadas defensivas, celebrando cada canasta como si fuera suya. Lo que dijo Cox sobre su liderazgo no fue un cumplido, fue la realidad. Los números, los resultados y la energía de ese equipo apuntaban a lo mismo, una franquicia que adoptó la intensidad de Clark, incluso cuando ella no podía mostrarla en la cancha. Y ahora, aquí es donde todo se pone serio. Porque lo que Amber Cox y el Indiana Fever están construyendo rumbo a 2026 no es solo una temporada de regreso, es el inicio de una posible dinastía. Las negociaciones del convenio colectivo entre la WNBA y el sindicato de jugadoras se alargaron más de un año, hasta resolverse a inicios de 2026, comprimiendo toda la temporada baja en cuestión de semanas. Los drafts de expansión para dos nuevas franquicias, Portland Fire y Toronto Tempo, movieron por completo los rosters de la liga. Indiana perdió 2 jugadoras en ese proceso, pero Cox nunca perdió la calma. Su mensaje fue claro desde el final de la temporada y se mantuvo igual con cada cambio en el equipo. La prioridad número 1 era mantener a Cassie Mitchell. Voy a sonar repetitiva, pero la prioridad es Cassie Mitchell y asegurarnos de que siga con el Fever, dijo. Con Caitlin Clark y Aaliyah Boston ya bajo contrato, y Mitchell de regreso, Indiana tiene uno de los núcleos más completos de toda la liga de cara a la nueva temporada. Pero ni siquiera eso fue lo que hizo que todos voltearan a ver. Cuando Clark apareció como colaboradora especial en el programa previo de NBC junto a leyendas como Carmelo Anthony, Vince Carter y Tracy McGrady, la emoción fue evidente. Cox lo dijo sin rodeos en redes, Clark es natural frente a cámara. Y el productor ejecutivo Sam Flood fue aún más lejos, llamándola la figura más icónica del baloncesto, no solo femenino, sino del deporte en general. Ese es el nivel en el que Clark se está moviendo ahora mismo, incluso antes de que arranque la temporada 2026 el 8 de mayo. Y cuando le preguntaron sobre las aspiraciones del equipo, no dudó ni un segundo, creo que vamos a ser las favoritas para ganar todo. Admitió que eso trae presión, pero dejó claro que eso es lo que la motiva. Habló de un gran equipo, un gran cuerpo técnico y una estructura sólida. No fue una respuesta preparada, fue alguien que pasó toda una temporada viendo desde la banca, acumulando hambre, creciendo en silencio, y ahora lista para soltar todo. Y ahí es donde la confianza de Cox en esa versión de Clark se vuelve algo serio para el resto de la liga. Porque si das un paso atrás y ves todo el panorama, queda claro que Cox no habló solo para calmar a los fans o manejar una mala temporada. Habló porque ha visto de cerca de lo que esta jugadora es capaz. Vivió el caos mediático, enfrentó rumores y polémicas, mantuvo unido al vestidor cuando las lesiones golpearon por todos lados, y salió de todo eso más convencida que nunca de que lo mejor de Caitlin Clark aún no ha llegado. Sus compañeras lo han visto. La entrenadora lo ha dicho. La gerente lo confirmó. Y ahora, rumbo a 2026, con un equipo más profundo, con hambre real, y con una organización que ya pasó por la adversidad y salió más fuerte, la única pregunta es si el resto de la WNBA está listo para lo que viene. Porque si Amber Cox tiene razón, y todo indica que sí, la versión de Caitlin Clark que va a aparecer en mayo de 2026 no se va a parecer a nada que la liga haya visto antes. Y los equipos que pasaron el último año dudando de esta franquicia quizá deberían pensar muy bien si realmente están preparados para lo que eso significa. Y todo empieza con una declaración que salió desde Indianápolis y que tiene al mundo del baloncesto sin dejar de hablar. La gerente general del Indiana Fever, Amber Cox, finalmente rompió el silencio. Y lo que dijo sobre Caitlin Clark no fue un simple comunicado, fue directo, sin filtros y lleno de detalles que revelan una realidad que pocos conocían. La verdad de lo que pasa dentro de esa organización va mucho más allá de cualquier titular.
Así que quédate, porque esta historia tiene muchas capas, y cada una va a cambiar la forma en la que ves la era de Caitlin Clark en Indiana. Pero antes de entrar en lo que dijo Cox, hay que volver al inicio. Cuando Caitlin Clark bajó de ese escenario tras ser elegida como la número 1 del WNBA Draft 2024, nadie tenía dudas sobre lo que venía. El mundo del baloncesto ya lo sabía. Números que rompieron récords en Iowa Hawkeyes. La atleta más viral en la historia del deporte femenino. Multitudes comprando boletos, jerseys y conectándose por millones cada vez que jugaba Caitlin Clark. El Indiana Fever no solo estaba seleccionando a una jugadora, estaba heredando todo un movimiento. Y con ese movimiento llegó algo mucho más pesado, presión constante, miradas críticas en cada partido y expectativas que la mayoría de las franquicias nunca tienen que enfrentar. La directiva lo sabía desde el principio, pero entenderlo en papel y vivirlo día a día son cosas completamente distintas. La temporada de novata de Clark en 2024 no fue normal, fue histórica. Promedió 19.2 puntos por juego y lideró toda la liga en asistencias, controlando el ritmo, leyendo defensas y cambiando partidos como si llevara años en la liga. Cada noche se sentía como un evento. Cada jugada generaba conversación. Y no era solo lo que hacía en la cancha, era el impacto que tenía fuera de ella, elevando la liga a otro nivel en audiencia, atención y relevancia. Pero lo más impresionante es que todo eso apenas fue el comienzo. Porque mientras muchos pensaban que ya habían visto su mejor versión, dentro del equipo sabían que esto apenas iba arrancando. Si quieres ver cómo sigue esta historia y lo que viene para Caitlin Clark en 2026, dale like, comenta qué opinas y sigue para más contenido así.